y tal vez te quedas probando ahí. Compañeros, muy buenas noches. Voy a empezar la clase. He tenido un pequeño problema con el tema de recibir mensajes. No he podido recibir los mensajes de ustedes. En la otra clase pues la tuve que suspender por ese motivo, porque primero me sentí incómodo, y segundo, cuando empecé a ver mensajes en el teléfono que no estaban comprendiendo el tema y que no podíamos interactuar, pues en la media hora que había dado de clase tuve que suspenderla, y mi compromiso con la otra sección es que voy a empezar un poquito antes la otra clase para poder pues cumplir con las preguntas y respuestas que se generan de este tema. Quiero comentarles entonces, compañeros, permítanme un segundo. Bien, creo que sí estoy recibiendo los mensajes ahorita de Héctor Ramos, Eder Josué, Elder Choc, Estefanía Alvarado. Estoy recibiendo los mensajes. Déjenme ver si ustedes me pudieran mandar otros mensajes para que yo pueda. Brian Samayoa. Aquí está. Adolfo Coronado, buenas noches. Adolfo Corado fue el último, ¿verdad? Bien. Sandra Álvarez, un minuto. Tienes que ir dando a actualizar. Aquí. En la. Aquí te vas dando a actualizar. ¿Dónde? Aquí ve. Entonces aquí viene te van apareciendo. Ya los puede ver. Entonces si te duda vas actualizando aquí. Ahí lo miramos después, ¿no? Bueno. Bien, yo creo que sí, ahora sí ya estoy con este tema. Perdonen, pero en la otra clase, vuelvo a repetirles, me sentí un poco incómodo porque no podía ver las preguntas. Entonces yo creo que ya, compañeros, vamos a Lilian Hernández, es la última compañera que acaba de escribir. Bien, compañeros, voy a iniciar la clase con ustedes. Les vuelvo a repetir, tuve un pequeño problema con la clase anterior, que no podía ver los comentarios, y entonces voy a ir, ahora tengo que estar refrescando un poco la pantalla, pero lo voy a ir viendo los mensajes de ustedes, ¿verdad? Estamos en la clase, hay comentarios. Daniel Cipriano, ahora sí. Bien, compañeros, mil disculpas que me atrasé un poquito, pero de todas maneras creo que van a ser estos 45 minutos los que voy a aprovechar también. Solo dos comentarios. El tema de las retrasadas,
Si el día miércoles no tengo respuesta todavía aún de las retrasadas, yo les ofrezco, compañeros, que voy a subirles sus notas el día por Classroom a los compañeros que se examinaron. Voy a subirles sus notas el día viernes por la mañana, les estaré subiendo sus notas para que ustedes ya sepan, ¿verdad? Yo estoy esperando y he estado a la espera de que ustedes que me den el listado, ¿verdad? Y entonces, mientras no me den el listado, pues no podía hacerlo, pero se las voy a dar porque creo que es importante. Bien, quiero comentarles entonces, compañeros, ya que espero que sí estemos conectados en este momento, porque tengo que estar refrescando el tema. Bien, creo que Daniel Cipriano es el último que voy a ver si es... Bien. Bien, entonces compañeros, voy a comenzar la clase comentándole lo siguiente que ya había hablado con ustedes. Les había dejado como una breve tarea, les había dejado a ustedes, solamente se los voy a comentar, los testimonios irregulares que les dije a ustedes que habría que buscarlos en el código notariado. En el código de notariado van a encontrar ustedes el artículo 92. Mildred Sandoval, Clarita Ramírez, pues muy buenas noches a todos. Quiero comentarles entonces artículo 92 del código de notariado. En su parte final dice: si existiere el testimonio del índice del protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Esto quiere decir, compañeros, esto significa que testimonio del índice, el índice no es una escritura, el índice es un documento notarial que contiene el artículo 15 del Código Notariado, que contiene las columnas que establece ese artículo, y entonces por eso se le denomina y se le llama testimonio irregular. Luego el otro testimonio irregular que les dije que quería que ustedes leyeran estaba en el artículo 14 de la ley de la ley de rectificación de áreas de fincas urbanas, decreto 125-83, que dice testimonio e inscripción. Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio con duplicado, el cual deberá comprender la resolución, el informe del medidor, la opinión del Ministerio Público y el plano respectivo. Con base en el testimonio a que se refiere este artículo, el registro de la propiedad inmueble deberá efectuar las operaciones correspondientes. Ese es el otro testimonio irregular, es un testimonio de una resolución que dicta el notario dentro de estas diligencias y por consiguiente no es una escritura pública, por eso le llamamos testimonio irregular. Y el último testimonio, que creo que ya uno de los compañeros de ustedes lo había comentado, dice artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí se establece: el notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones en su caso y la liquidación fiscal. Los testimonios serán presentados a los registros correspondientes y dentro de los 15 días siguientes a su compulsación el notario dará aviso a las oficinas que procedan para los efectos de los traspasos correspondientes.
Eso es, compañeros, entonces los 3 testimonios irregulares que se encuentran en diferentes normas, ¿verdad? El primero en el Código Notariado, artículo 92, el otro en el 125-83, artículo 14, y el 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con eso, entonces, ya saben ustedes cuáles son los testimonios irregulares en donde se encuentran contenidas estas normas. Quiero entonces, compañeros, comentarles ya en este tema. Recordarán ustedes, lo hablamos la clase pasada con el tema de el valor determinado y el valor indeterminado. Quiero comentarles que uno de lo que platicamos en la clase es, tal vez cuando hablé de valor determinado e indeterminado, les pongo aquí ambos casos porque tanto para el primer testimonio como para el testimonio especial debemos de establecer si es contrato de valor determinado o si es contrato de valor indeterminado, ¿sí? Para los efectos, entonces, compañeros, yo les quiero comentar, tanto para la aplicación del pago del impuesto fiscal como la aplicación del pago del impuesto notarial, nosotros tenemos que pensar directamente, compañeros, en si el contrato es de valor determinado o si el contrato es de valor indeterminado. Para Herbert, que pregunta cuál sería el nombre del último testimonio. El último testimonio es el testimonio de los pasajes conducentes de un proceso intestado. Pasajes conducentes de un proceso intestado, ¿sí? Proceso intestado es 497, el otro de los pasajes conducentes en el artículo 497, el 14 de la ley de rectificación de áreas de fincas urbanas, y el otro es el testimonio irregular, porque es el testimonio del índice del protocolo del notario, artículo 92 del Código Notariado. Bien, quiero comentarles entonces, ustedes cómo van a determinar o cómo van a establecer valor determinado o valor indeterminado. Esto es para los efectos, fíjense que para los efectos del pago del impuesto notarial y el pago del impuesto fiscal. Por eso le puse en ambos casos. No es solamente para el testimonio especial o solamente para el primer testimonio. Es para ambos casos. La aplicación es para ambos casos. ¿Y cómo vamos a hacer para establecerlo? Pues me voy primero con el valor indeterminado, que creo que es mucho más fácil de poderlo establecer. Es mucho más fácil que se los explique. El valor indeterminado, ¿cómo lo vamos a establecer nosotros el valor indeterminado? Todo aquel contrato, todo aquel acto que no contenga un valor, que no contenga una cantidad, vamos a decir nosotros, este es de valor indeterminado. Porque en la búsqueda de lo documentado en la escritura pública, si ustedes buscan en la escritura pública, no van a encontrar un valor, no van a encontrar una cantidad. Por consiguiente, le vamos a denominar nosotros, este es un acto, este es un contrato de valor indeterminado, porque no podemos determinar un valor. Entonces, tanto para el pago del impuesto, ya les voy a explicar, el pago del impuesto fiscal como el pago del impuesto notarial son contratos de valor indeterminados, aquellos en cuyo contenido, documentariamente hablando, no se encuentra plasmado, consignado ningún valor en el contrato. Ese es el de valor indeterminado. Y luego el de valor determinado. Aquí la palabra lo dice, aquí es fácil de que ustedes puedan establecer. El valor determinado es la cantidad consignada en el contrato, la cantidad que se hizo constar en el mismo. Una compraventa cuyo valor es de 400,000 quetzales, una escritura de mutuo con garantía hipotecaria, un contrato donde el préstamo es de 500,000 quetzales, ahí podemos determinar nosotros el contrato, podemos determinar el valor del mismo y por eso le llamamos contratos de valor determinado. Si buscamos un ejemplo, yéndome para atrás o retrocediendo, si buscamos un ejemplo de un valor indeterminado, está el contrato de rescisión.
La escritura de rescisión de contrato es precisamente dejar sin efecto un contrato, ¿sí? Y entonces en ese no va a consignarse ningún valor. Por eso le llamamos de valor indeterminado. No le consignamos ningún valor, ¿sí? Y luego viene otra escritura que podría ser, se me ocurre, se los dije el lunes pasado, también se los dije a ustedes. Les decía otra escritura, carta total de pago. Una carta que cancela el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Y que se solicita que se cancele la hipoteca, que se cancele una prenda. Esos contratos, lógicamente, como solamente piden que se cancele la hipoteca porque ha sido pagado totalmente el capital, adeudado, intereses y lo demás correspondiente, entonces se le denomina contratos de valor indeterminado. Una identificación de persona, que no es un contrato, es un acto declarativo, es un acto donde se declara bajo juramento, ¿verdad? La escritura de identificación de persona, ese es un contrato de valor indeterminado. Así que para ustedes es sencillo, es fácil poder establecer cuál es el contrato de valor determinado y cuál es el contrato de valor determinado. Valores determinados, cualquier contrato que ustedes encuentren un valor. Los mandatos, el mandato, recuérdense ustedes que en el mandato solamente se confieren facultades a los mandatarios para que puedan gestionar negocios o cualquier otro trámite que le correspondiere al mandante que no pueda hacerlo personalmente. Esos contratos de mandato, el mandato judicial, el mandato general, el mandato especial, todos esos son contratos de valor determinado por cuanto que no tiene un valor consignado. Y cualquier otro contrato, compañeros, donde se establezca un valor, donde se determine un valor, pues nosotros les vamos a denominar y les vamos a llamar contratos de valor determinado. Voy a ver preguntas. Anthony Fuentes, un mandato puede ser indeterminado. Es correcto, Anthony Fuentes, así es, el contrato de mandato, así lo estaba diciendo. El de capitulaciones matrimoniales también es un contrato de valor indeterminado, ¿verdad? En el contrato de capitulaciones matrimoniales, ahí solo se pacta el régimen económico que van a adoptar los contrayentes para su matrimonio y no se determinan valores, ¿verdad? Aquí digamos, el fondo del contrato de capitulaciones matrimoniales es solamente establecer el régimen económico que van a hacer. Y también Isaías Castro, el contrato de rescisión y carta de pago, que otro dijo. Dije el acto de identificación de persona. El acto de identificación de persona es un acto, es una declaración de voluntad bajo juramento, ¿verdad? Y también lógicamente tendría que ser un acto de valor indeterminado. Ese era el que dije el contrato de rescisión, carta de pago, y el otro dije la identificación de persona. Pero aquí todos han comentado y así es, ¿verdad? Un mandato puede ser indeterminado, el de capitulaciones también, y cualquier otro contrato, cualquier otra declaración de voluntad que ustedes encuentren que no tenga un valor determinado, entonces le vamos a nosotros a denominar contratos de valor indeterminado, si no hay valor. Y el contrato de valor determinado, que quede claro, por favor, porque ahorita me voy a referir al pago de los impuestos que corresponden al testimonio especial. Pero para ambos casos es aplicable tanto el valor determinado como el valor indeterminado, ¿sí? Bien, voy entonces a comentarles esto. Domingo, no, los contratos de los mandatos, perdón, si me escucharon así, pues yo voy a rectificar, pero los mandatos son contratos de valor indeterminado, porque no tienen determinado, ¿verdad? El contrato de mandato especial, el judicial, el general, esos contratos lo que contienen son facultades que se le transmiten, facultades que se le están confiriendo a los mandatarios para que puedan ejercer. Ahí no va a ir ningún valor determinado, y entonces ese contrato es de valor indeterminado, ¿sí? Los mandatos son de valor indeterminado. Edna,
Edna, el divorcio, lo que sucede, Edna, es que el divorcio no puede faccionarlo el notario, ¿verdad? El divorcio hasta actualmente, y mientras no se modifique la ley, el divorcio solamente puede hacerse de manera judicial. Lo que se puede hacer en el tema del matrimonio es la declaración de voluntad de ambos para contraer el matrimonio, pero el matrimonio va en acta notarial, por consiguiente no hay testimonio que entregar, y el divorcio se tramita en la vía ya sea voluntaria o en la vía ordinaria, pero ahí sí que es con intervención de un juzgador, intervención de un órgano jurisdiccional. Por consiguiente el divorcio no podríamos, ¿verdad? Hay mandatos que son especiales, en este caso para Edna le puedo decir, hay mandatos en el tema del divorcio que son mandatos especiales donde dice la ley que es mandato o debe ser mandato especial para pactar las bases del divorcio, pero no se refiere a que el divorcio se pueda hacer en tema notarial, ¿verdad? Eso definitivamente le corresponde a un órgano jurisdiccional. Eder Josué, hay un contrato que no tenga cantidad, pero sea indeterminado. Sí, yo me quisiera referir, y lo he pensado, y así está determinado cuando se determina, ¿verdad? Si un al mandatario le facultan para que pueda retirar de una cuenta de banco la cantidad de 10,000 quetzales, por ejemplo, ese es un contrato, el mandato es de valor indeterminado, aunque llevara la cantidad consignada de 10,000 quetzales. El espíritu, el fondo del contrato, del valor indeterminado del mandato, debe de entenderse que su valor no es es un negocio jurídico. El negocio jurídico es el que se califica, y el negocio jurídico que contiene el mandato judicial, especial o general es de valor indeterminado. Si se consigna una cantidad ahí, ese no es el contrato principal, el valor que lleva ahí, y por ese motivo es un contrato de valor indeterminado. Bien, hasta ahí vamos de preguntas. Bien, ahora me quiero referir, si no tuvieran alguna otra pregunta con respecto a cómo diferenciamos un contrato de valor determinado y un contrato de valor indeterminado. Si ya no tienen alguna otra pregunta, entonces sí me quiero referir, compañeros. Voy a terminar, si ya no. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es el contrato de valor determinado y el contrato de valor indeterminado, pero aplicable al testimonio especial para los efectos del pago del impuesto que corresponde. Se ha creado un impuesto forense y un impuesto del timbre notarial. El forense le corresponde, se ha creado y le corresponde satisfacerlo y pagarlo al abogado. Y el impuesto notarial le corresponde satisfacerlo al notario, le corresponde satisfacerlo a nosotros los notarios. Entonces, en el testimonio especial, se recordarán ustedes que la diferencia, la distinción que se hace entre el primer testimonio y el testimonio especial es básicamente el pago del impuesto fiscal aquí con relación al contrato. Si es valor determinado o si es valor indeterminado. Pero aquí vamos a pagar un impuesto fiscal en relación al contrato que se tenga o que se contenga o que se transcriba o que se documente dentro de lo que es el documento, ¿verdad? Entonces, para los efectos del testimonio especial, lo que vamos a pagar o que se paga es un impuesto notarial. Es el impuesto notarial el que se va a satisfacer aquí, ¿sí? Y ese ha sido creado para que lo pague el notario. Y para eso vamos a establecer si el contrato es de valor determinado o si el contrato es de valor indeterminado. Me quiero referir brevemente y rápidamente, compañeros, al valor indeterminado, porque ese es más fácil de comprender, es más fácil de explicarlo, ¿verdad? Y el decreto 82-96 que contiene el pago del impuesto notarial, ¿verdad? Dice
en el artículo 3, numeral 2, me voy a la literal B de una vez para poder establecerles el valor indeterminado. Dice: contratos de valor indeterminado y protocolaciones 10 quetzales por cada testimonio. Eso significa, compañeros, que ustedes no tienen que hacer mayor operación, no tienen que hacer ninguna operación, porque todos los contratos de valor indeterminado, entiéndase, en testimonio especial, en el testimonio especial, todos esos contratos de valor indeterminado van a pagar 10 quetzales todos, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran un contrato, una declaración de voluntad, un acto declarativo en la escritura pública donde no encuentran valor, no hay un valor determinado, o sea, indeterminado, ustedes van a pagar siempre 10 quetzales por cada testimonio especial de eso. Ese es en el caso de los testimonios especiales en contratos de valor indeterminado. Ahora, ¿qué ley dijo? Es el decreto, no, es el decreto de la ley del impuesto del timbre, el 82-96, ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial. Ahí dice que los contratos de valor indeterminado pagan 10 quetzales, una estampilla fiscal de 10 quetzales, y con eso se está satisfaciendo el impuesto. Pero ahora viene, yo les digo, no es muy difícil. El artículo que les dije es el artículo 3, ¿sí? Numeral 2, donde dice timbre notarial. Literal B, les acabo de explicar que es el contrato de valor indeterminado. Y entonces ahora vengo con los contratos de valor determinados, pero aplicables al testimonio especial, ¿sí? Contratos de valor determinado donde vamos a pagarlo con el testimonio especial. ¿Y qué dice? Dice el mismo artículo 3, numeral 2, literal A, dice contratos de valor determinado. Fíjense lo que dice, aquí ya dice contratos de valor determinado. 2 por millar, ¿sí? Todo contrato de valor determinado, ustedes tienen que hacer el cálculo de 2 quetzales. 2 quetzales por cada millar. Pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Eso creo que lo entendemos, ¿verdad? Cualquier fracción se subirá a la inmediata, si fueran, ¿qué? 50 quetzales con 87 centavos del resultado pues ya sabemos que serían 51 quetzales porque se está forzando a la inmediata superior. Eso definitivamente, compañeros, así va a ser, y les voy a explicar entonces con este tema. Artículo 3, sí, gracias Susana. Entonces, cuando hablamos de valor determinado en el testimonio especial, $2 quetzales por cada millar, eso es lo que vamos a pagar en o con respecto al impuesto notarial. Pero dice que no puede ser mayor a 300 quetzales ni menor a 1 quetzal. Voy con el menor a 1 quetzal. Yo definitivamente creo que ya no hay contratos de menos de 500 quetzales, aún de 500 quetzales, aún de 1000 quetzales. Dentro de una escritura pública, un contrato de 1000 quetzales. Recuérdense que 1000 quetzales es 1 millar.
por consiguiente son 2 quetzales, porque dice por cada millar 2 quetzales. Si fuera 1000, un millar serían 2 quetzales, pero dice que no puede ser menor a un quetzal. Significa que cualquier contrato abajo de 500 quetzales siempre tendría que pagar un quetzal de impuesto notarial. Pero vuelvo a repetir, lo estoy diciendo, lo estoy enseñando, se los estoy comentando, porque eso dice el Código Notariado, porque eso refiere el Código Notariado, perdón, la ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial, dice 2 quetzales por cada millar, pero nunca puede ser menor a un quetzal. Entonces, dejemos aquí con la tabla. Dice, nunca puede ser menos de un quetzal, ni más de 300 quetzales, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir que cualquier contrato abajo de 500 quetzales obligatoriamente va a pagar un quetzal, porque no puede ser menor a un quetzal. Y aquí vamos a hacer algo importante. Pensemos, cualquier contrato arriba de 150,000 quetzales, ustedes ya no tienen que hacer operación, ya no tienen que hacer ningún cálculo, porque todo contrato arriba de 150,000 o arriba de 150,000, un centavo para arriba, siempre van a pagar ustedes los 300 quetzales que dice la ley. ¿Por qué razón? Porque 150,000 quetzales son 150 millares. Y como van a pagar 2 quetzales por cada millar, son 300 quetzales como máximo, ¿verdad? Ahí van a pagar ustedes como máximo. Los timbres van en el testimonio, en la escritura o en ambos. Los timbres notariales van en el testimonio especial. Ahorita estoy hablando del testimonio especial, que va ¿para dónde? Para entregar al Archivo General de Protocolos, para pagar el impuesto notarial. Entonces aquí dice el testimonio especial, 300 quetzales lo más que pueden pagar. Lo menos que pueden pagar es un quetzal. Entonces 150,000 quetzales en adelante ya no hacen cálculo. Ustedes un contrato de 200,000 quetzales, de 300,000, de 800,000, de 1,000,000, ya no hacen cálculo. Simplemente pensarán y dirán, el impuesto que tengo que pagar, el impuesto notarial que voy a satisfacer para enviar mi testimonio especial será de 300 quetzales, porque nunca será superior a 300 quetzales. Por consiguiente, el monto debe ser 150,000 máximo. Ahora, de 150,000 para abajo, ustedes tienen que hacer su cálculo. Ustedes deben de calcular cuánto van a pagar de impuesto notarial. Eso es bastante sencillo. En su examen les pondré cuánto va a pagar de impuesto notarial por una escritura de contrato de compraventa, cuyo monto es de 145,000 quetzales. Si ustedes ven que es menos de 150,000, están obligados a hacer el cálculo de 2 quetzales por cada millar. Si ustedes miran que es abajo de 150,000. Sencillo, ustedes multiplican, y eso porque pues lógicamente ustedes ahora tienen la ventaja, ¿verdad? Tienen ese gran beneficio de que en sus exámenes pueden tener calculadora, tienen su teléfono, y entonces eso les da la ayuda que pueden hacer una operación matemática en su calculadora. Yo en los presenciales no les dejaba entrar teléfono, calculadoras, no les dejaba entrar absolutamente nada más que su lapicero para hacer su examen. Entonces yo les decía a ellos que la forma práctica, la forma fácil que yo les explicaba en temas presenciales, les decía un contrato de 145,000 quetzales. Un contrato de 145,000 quetzales. Yo les decía a mis alumnos en lo presencial, les decía, miren, como no tienen calculadora, no pueden hacer la matemática. Entonces yo lo que les decía era que aquí solo le agregaran 145, lo sumaran, ¿sí? Y aquí les va a dar
290 quetzales, ¿sí? 5 y 5, 10, 4 y 4, 8, 9, 2. 290 quetzales tenemos que pagar de impuesto notarial. Háganlo ustedes así de manera sencilla. Hagan esa práctica o ese ejercicio de manera sencilla en este momento con cualquier cantidad que ustedes quieran hacerlo, y aquí serían 290 quetzales. Uno de 36,000 quetzales, uno de 36,000 quetzales. Yo les decía, sumen aquí 36, 6 y 6, 12, 3 y 3 son 6 y 6, 12, 3 y 7. 72 quetzales de impuesto notarial. Pero si lo quieren verificar matemáticamente o haciendo una operación, pues lo que pueden hacer ustedes es multipliquen 145,000 quetzales por 0.002 y ahí les va a dar el resultado exactamente el mismo que les estoy poniendo aquí, 72,290, y así es como ustedes van a calcular su impuesto. Háganlo así mentalmente y rápidamente en este momento. Pues digan ustedes que pensemos 30,000 quetzales, 30 y 30, 60, son 60,000 quetzales. ¿De dónde sale esa operación mental matemática? ¿De dónde sale? Sale simplemente de pensar que son 2 quetzales por cada millar. Como son 30 millares, pues multiplicado por 2 o sumado 30 y 30 nos va a dar el resultado de 60 quetzales. Si por ejemplo yo les dijera rápida y brevemente, les dijera a ustedes que no es que es de 165,000 quetzales, ¿hacen operación o no hacen operación? Aquí no hacen ninguna operación, ya subió el tope, lo máximo de 150, pues aquí van a pagar siempre 300 quetzales. Esa digamos, sumatoria que yo les digo, ese ejercicio, ese ejemplo que les pongo, es fácil hacerlo cuando está abajo de 150,000, porque es donde están obligados ustedes a hacerlo, ¿sí? No, Isaías Castro es .002, no es 00.2, es punto, ¿sí? 142,000 por, y les va a dar a ustedes el resultado de el 2 quetzales por cada millar, porque aquí están hablando ustedes de 142,000 millares. Y entonces, si lo hiciéramos así como yo les digo, más práctico, pues decimos 2 y 2 son 4, 4 y 4, 8, 1 y 1, 2, son 284 quetzales para un contrato cuyo valor determinado es de 142,000 quetzales. Eso es una práctica muy sencilla, es muy fácil de hacerlo, pero si no lo multiplican por .002 y ahí les va a dar el resultado, ¿verdad? Eso no es problema. Y a la hora de su examen, ustedes ahora, vuelvo a repetir, el beneficio, la gran ventaja que tiene su máquina computadora, que tiene su teléfono con calculadora, y ahí pueden hacer ustedes el ejercicio, pueden hacer su operación y no van a tener ningún problema para hacerlo. Fíjense que cuando he examinado privados, a mí me causa muy buena impresión, le doy la calculadora, porque tenemos calculadora ahí cuando examinamos privado, le doy la calculadora al estudiante y le digo, un contrato de 170,000 quetzales, le doy la calculadora y le digo, ¿cuánto paga un contrato de 170,000 quetzales de impuesto notarial? Pues rápidamente me dice son 300 quetzales porque ya pasó de 150,000. ¿Para qué necesita calculadora? ¿Para qué necesita hacer operación matemática? Si simplemente el pensamiento de manera mental dirá 150 para arriba, siempre va a ser 300 quetzales, siempre vamos a pagar los 300 quetzales. Por eso los contratos, ustedes háganlo así, les va a ser muy fácil, van a ver que es muy sencillo cuando les diga yo 38,000, 38 más 38, ahí les va a salir el valor de lo que tienen que pagar. Recuérdense, nunca va a ser en quetzales nunca va a ser superior a 300 quetzales. Aún si ustedes un día, por error, sumaran 152 y 152 y les saliera, en ese caso que lo están haciendo, 304 quetzales, pues dirían ustedes, eso no puede ser, ¿verdad? Porque es superior a 300. El impuesto siempre va a ser de 300 quetzales como máximo.
Sí, Carla, cualquier cantidad arriba de 150,000 quetzales, usted dice son 300. No hace cálculo absolutamente de nada, porque la ley dice, ¿verdad?, que arriba de, no puede ser superior el impuesto a 300 quetzales. ¿Y cuál sería esa base? 150,000, porque los 150,000 por 0.002, ¿sí?, le va a dar 2 por millar, le va a dar a usted los 300 quetzales. Arriba de 150,000 quetzales va a ser superior a 300, lo que la misma ley dice que no puede ser superior a 300 quetzales como máximo, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué otra circunstancia se puede dar? El caso de las rentas. Cuando hay rentas periódicas, por ejemplo, con el caso de un usufructo oneroso, ¿sí? El usufructo oneroso, por ejemplo, del contrato de arrendamiento. En el caso del contrato de arrendamiento, debe de ser multiplicado el plazo, ¿sí?, el plazo por la renta. Pongamos, para que sea sencillo, una renta de 1,000 quetzales mensuales. El plazo es de 1 año, son 12 meses, multiplicado por 1,000, estamos hablando de 12,000 quetzales al año la renta. Sobre esos 12,000 quetzales es el valor determinado del contrato. Entonces vamos a pagar de impuesto notarial, ¿cuánto? Si son 12 millares y 2 quetzales por cada millar, sencillo, 12 más 12, 24. Son 24 quetzales. Hagan ustedes su cálculo, 12,000 por .002 y les va a dar los 24 quetzales que les estoy hablando. Si la renta, por ejemplo, la renta fuera de 10,000 quetzales mensuales a 1 año plazo del contrato, pues ahí estamos hablando de 120,000 quetzales. No ha llegado a la base de 150,000. Por consiguiente, 120 más 120, ¿cuánto nos da? 240. Y esos 240 son los que vamos a pagar de impuesto. El otro caso, muy, pues que lo comentamos y lo platicamos, es el de la renta vitalicia, ¿verdad? En la renta vitalicia debe pagarse como un valor indeterminado, porque ese valor no se va a poder calcular. Es una renta, pues, vitalicia. El consultado en el registro, en el archivo de protocolo, lo consulté el año pasado sobre ese tema de la renta vitalicia y es como un valor indeterminado. No podemos determinar el valor porque imagínense ustedes es cuánto. Ese es el tema de la renta vitalicia. En la renta, si el contrato de arrendamiento, ya les dije, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, cuya renta fuera de 10,000 quetzales, pero el plazo es de 2 años, o sea, 24 meses, sumado esto, multiplicado esto, nos daría 240,000 quetzales, ¿verdad? De 240,000 a 2 años plazo con una renta de 10,000. Ahí supera los 150,000 quetzales, no hacemos cálculo, no hacemos ninguna operación matemática y rápido decimos, nuestro impuesto a satisfacer es de 300 quetzales. Eso es en el tema de el impuesto notarial. Yo de verdad, compañeros, creo que no les causa mayor problema esto del pago del impuesto en el impuesto notarial, ¿verdad? Yo les haré, tal vez les voy a decir, extienda el testimonio especial y diga el impuesto a satisfacer. Va a ser facilísimo, el impuesto de 134,000, el de 118,000, 118 más 118, o multiplican 118,000 por .002 y les va a dar el resultado, que no es, la verdad, no es mucha matemática, no es mucha operación, no es mucha ciencia lo que van a hacer ustedes para los efectos de su examen. Bien, entonces, y luego quería comentarles, compañeros, algo muy importante también, es en el caso de la ley del impuesto de timbres. Siempre me ha causado un poco de problema explicarles a ustedes, el decirles a ustedes, miren, aquí el primer testimonio paga impuesto fiscal
y el testimonio especial paga impuesto notarial. Sin embargo, hay un agregado más aquí, porque lo que quiero explicarles aquí, que aquí paga un impuesto fiscal sobre el contrato, ¿verdad? Sobre el negocio jurídico que tiene un valor determinado. Y aquí también va a pagar un impuesto notarial sobre el valor determinado que tiene el contrato. O sea, el hecho generador de cada uno de estos impuestos, cuando les digo la diferencia, que aquí es fiscal y que aquí es notarial, la diferencia está entonces en que aquí vamos a pagar, ¿sí?, sobre el negocio jurídico, y aquí vamos a pagar también el impuesto notarial sobre el negocio jurídico. Pero hay una diferencia también con el primer testimonio y el testimonio especial con respecto a la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. El artículo 5, por favor apúntenlo, artículo 5, numeral 6, dice: índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel son 50 centavos. No incluye al primer testimonio. No incluye al primer testimonio. El numeral 6 no lo incluye. Por consiguiente, aquí no pagamos timbre fiscal por cada hoja. No pagamos un timbre de 50 centavos por cada hoja. Pero el hecho generador de aquí, sí, es el negocio jurídico que paga un impuesto fiscal. Y aquí el hecho generador del impuesto notarial es el negocio jurídico contenido en la escritura pública. Pero además le adicionamos otro hecho generador, sí, que no es el negocio. No vamos a hablar de doble tributación. No es el negocio jurídico en sí el que está tributando, sino que el que está tributando o lo que se está pagando, el otro hecho generador es extender el testimonio en 3 hojas, en 4 hojas, en 5 hojas. Y entonces dice la ley que por cada hoja que el notario utilice para entregar su testimonio especial, debe de pagar 50 centavos por cada hoja. ¿Queda entendido, compañeros? Y así quiero que ustedes lo comprendan. La ley, el decreto es el 37-92, que es la ley del impuesto de timbre y papel sellado especial para protocolos. A usted domingo le digo, el decreto es el 37-92, ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Artículo 5, numeral 6, donde dice de las tarifas ya determinadas, ¿sí? Entonces, por favor, aquí que quede claro. Si en su examen yo les dijera qué impuestos debe de pagar el notario en su testimonio especial, cuyo contenido o cuyas fotocopias son 3 fotocopias, tiene que pagar 50 centavos por cada hoja en su testimonio especial, y además tienen que hacer el cálculo, porque si es valor indeterminado, recuérdense, 10 quetzales. Valor indeterminado, 10 quetzales. Valor determinado, hacen su cálculo, no arriba de 150,000, no abajo de 500 quetzales, y ustedes tienen ahí ya el comprobante del pago de su impuesto notarial. ¿Sí? Si un contrato de arrendamiento se prorroga por tácita reconstrucción, habría que pagar el impuesto por cada prórroga. No, porque recuérdense, compañeros, Mario Barrios, que si el contrato de arrendamiento se prorroga por tácita reconducción, ahí no hay otro contrato. Sigue siendo el mismo contrato con las mismas condiciones, estipulaciones, renta pactadas que el anterior, y entonces no hay otro contrato. Porque la prórroga es de tácita reconducción. Eso lo dice y lo establece el Código Civil, la tácita reconducción. Pero no hay contrato de por medio, no se hace un documento. Ahora, si la prórroga del contrato, ¿sí?, si se hace otro contrato, un nuevo contrato, ¿sí?, donde se dice que por escritura pública número 40, autorizada por el notario tal, se celebró contrato de arrendamiento cuyo plazo está por vencer el 30 de septiembre del presente año y que ambas partes por convenir a sus intereses, sí,
prorrogan el plazo de dicho contrato con las mismas condiciones, estipulaciones, rentas pactadas por un año más a partir del 1 de octubre, que vencerá el 30 de septiembre del año 2023. Ahí pues lógicamente esa escritura de prórroga no lleva, ese es un contrato de valor indeterminado, no lleva valor determinado, se está prorrogando el plazo en las mismas condiciones, estipulaciones y renta pactada. Por consiguiente, ese contrato que usted me está poniendo como ejemplo es de valor indeterminado porque no lleva absolutamente ninguna cantidad. Lo que dice es prorrogar el plazo del contrato por las mismas condiciones, estipulaciones y renta pactada. Para Freddy, sí, le comento, Freddy, los 50 centavos por hoja. Por eso, lean el artículo 5, numeral 6 del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, donde claramente dice, índices, testimonios especiales. Dejó fuera estos testimonios. No los está grabando con otro impuesto. Aquí el impuesto se paga por el negocio jurídico. Aquí el impuesto se paga por el negocio jurídico, pero además hay otro hecho generador que es cada hoja que lleva el testimonio especial, cada hoja le ponemos 50 centavos de timbre fiscal. Esa es la diferencia o lo que yo les estoy explicando con este tema. Bien. Hilary dice, tengo una duda, el impuesto notarial lo entendí, lo debe pagar el notario porque es él que lo debe pagar, ¿me lo podría explicar? Sí, el decreto 82-96 dice, se crea un impuesto que cubrirán, ahí lo dice claramente, y esa es la explicación, Hilary, que cubrirán los abogados y notarios en ejercicio de sus profesiones. Dicho impuesto se recaudará por medio de timbres o estampillas específicas para el efecto, que se denominarán, según su clase y objeto, forense y notarial. Por eso aquí el artículo 1 de ese decreto 8296 está diciéndolo claramente. Se crea un impuesto, y aquí está la palabra clave de la pregunta suya, que cubrirán los abogados y notarios. Quien tiene que pagar ese impuesto, ¿sí? Es el abogado, el forense y el notario, el notarial. Porque en las demás leyes, en la ley del impuesto del timbre, en la ley del impuesto del IVA, ahí dice la ley los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? El comprador, ¿sí? El donatario. Ellos son los que van a cubrir el impuesto. Pero en el caso específico del timbre notarial, debe de ser cubierto por el notario. A él le corresponde. Que cubrirán, dice, los abogados y los notarios en el ejercicio de su profesión. Si pedimos Mildred, entiendo que me está diciendo que es un segundo testimonio, pero sería de este. Cuando llegue a este, Mildred, quisiera que me comprendiera. Cuando llegue a este les voy a explicar cuánto se pagaría de impuesto y cómo se pagaría el impuesto. Ahora, aquí no va a haber un segundo testimonio especial. El testimonio especial es único. Usted ya lo envió, ya cumplió con eso, tiene su comprobante de haberlo entregado y por consiguiente usted, su responsabilidad con respecto a la entrega de ese testimonio ya hay. No va a haber, nunca va a haber un segundo testimonio especial porque usted ya extendió uno y ese ya lo tienen ahí. Que se lo hayan perdido, que lo llamen del archivo y le digan, mire, sí, pero aquí está mi comprobante que yo ya lo entregué. Pero además de eso le insisten y le dicen que no lo tienen, que el impuesto notarial no se lo van a cubrir, no se lo van a cobrar, porque me ha ocurrido. A mí ya me ocurrió una vez, se extravió un testimonio especial y me dijeron que yo tenía mi constancia, pero no aparecía el testimonio. Me dijeron, mire, preséntelo sin impuesto, no va a pagar el impuesto, vamos a juntar su boleta que usted ya lo había presentado y con la boleta justificarán ellos de que el impuesto no lo iba a cubrir.
pero son casos muy esporádicos, tal vez 1 o 2 veces en 35 años de ejercicio profesional, así que le puedo decir que es casi inexistente esa situación. Ahora, con respecto a esto, sí, aquí puede haber un segundo, un tercer testimonio y cuantos testimonios pidamos, pero cuando lleguemos a esto, primeramente Dios, yo les voy a explicar el tema. Creo que... Bien, aquí lo vamos a dejar. Hoy les tomé otros minutos, pero empezamos un poco tarde. No me voy a extender más porque les comento, en la otra sección solamente di como 20 o 25 minutos. Me sentía muy incómodo. Aún aquí ahora tengo que estar refrescando la página para que pueda leer sus mensajes. La verdad les digo, no sé qué le toqué al principio porque algo le toqué. Estaba viendo bien los mensajes, de repente toqué algo y perdí los mensajes, ya no me entraron y había muchas preguntas, al igual que ustedes. Miren cuántas preguntas no me han hecho aquí. Había muchas preguntas en las otras y entonces tomé la decisión de suspenderla. El otro lunes ofrecí en la otra sección que voy a empezar a las 5:30 a 7 para poder reponer la media hora que prácticamente no pudimos hacerlo y poderle responder las preguntas. ¿Por qué digo hasta el otro lunes, compañeros? No sé si al principio se los expliqué o se los dije, pero el licenciado Giovanni Orellana platicó conmigo y como con él nos hemos apoyado y con él hemos tenido pues una cordialidad muy grande, ¿verdad? Y una amistad también muy grande. Entonces me pidió favor que le cediera mi clase del día viernes. Yo creo que les va a hacer una presentación de un tema muy importante. Me platicó, creo que es un magistrado el que les va a dar a ustedes el tema. Entonces me pidió la clase del día viernes para que yo le cediera mi horario con el ofrecimiento, ¿verdad? Y con la condición que me lo dijo, que cuando o si yo necesitaba una clase extra para poder terminar mis puntos antes del segundo parcial, él en reciprocidad me podía dar el día viernes. Y entonces, pues, pensándolo así, estaba pues diciendo tal vez algún viernes, si le pido yo a él la clase, puedo unir las dos secciones y puedo dar 1:30 en lugar de la hora que les doy a cada sección. Entonces ahí estaría ganando el tiempo que digo, no se va a perder porque ustedes van a aprender el tema de procesal civil, pero por ese motivo es que les digo que hasta el día lunes de la siguiente semana nos vamos a ver. Muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo, por sus comentarios, por sus preguntas. Como siempre, miren, me voy muy contento. ¿En dónde dice 150,000? Bueno, les voy a contestar. Merlin Ramírez no va a encontrar donde dice 150,000. No lo va a encontrar. Lo que sí va a encontrar es, aquí está el artículo, aquí está, en el decreto 82-96 dice, ¿sí? Dice, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. Entonces, no va a encontrar usted la norma que diga 150,000 quetzales, no la va a encontrar. Pero, como dice que no puede ser superior a 300 quetzales el impuesto, cualquier contrato arriba de 150,000 siempre va a pagar los 300 quetzales. Por eso es una deducción de lógica que establece la ley de la interpretación. Haga usted un contrato de 155,000, ¿cuánto sería? De 155,000 serían 310 quetzales. Pero como se excede de 300 quetzales, nos quedamos en 300. Un contrato de 200,000 quetzales serían de 200,000 quetzales. Si hacemos el cálculo, serían 400 quetzales. Pero como no puede ser mayor de 300, vamos a pagar siempre 300. Por eso no busquemos los 150,000 porque no lo va a encontrar. Pero sí encontramos la norma que dice que no puede ser superior a 300,000, a 300. Por consiguiente, de 150,000, 1 centavo para arriba, siempre va a pagar los 300 quetzales.
¿Dónde se adhieren las estampillas del impuesto notarial? ¿Cómo se cubre el impuesto notarial? Dice, se cancelará de la siguiente manera. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. Entonces los adhieren en la primera hoja de acuerdo a lo que dice el numeral 2, ¿sí? El timbre notarial se cancelará de la siguiente manera y ahí lo van a encontrar ustedes lo que establece. Mario, ya no pude, vamos a ver, todavía tengo aquí, ya no pude ver los comentarios de mis compañeros. Y Camino me deja leer los comentarios sobre los míos. Gracias, Lick, feliz noche, buenas noches, licenciado, muchas gracias. Bueno, miren, me voy a proponer, a ver, les soy sincero, no sé qué botón le toqué, no sé qué fue lo que hice, y aún con la ayuda de mi hija ahorita que vino de trabajar, le platiqué. Ella me vino a ayudar, pero la única manera de poder ver sus comentarios era refrescando la página. Cada vez que quería ver comentarios tenía que refrescar la página, así que no cabe duda que algo le toqué, ¿verdad? Gracias, Merlin Ramírez, María Los Ángeles, buenas noches, Lilian, buenas noches, gracias. Ahorita refresqué a todos, muchas gracias. Solo creo que hay una pregunta aquí. El primer testimonio pagará el impuesto fiscal sobre el valor determinado del contrato o negocio jurídico. El testimonio especial pagará el impuesto sobre el valor determinado del contrato y jurídico y además 50 centavos por hoja el impuesto notarial, ¿sí? El testimonio notarial, tal como usted lo dice, María López, así es. Solo este testimonio especial paga 50 centavos fiscal por cada hoja. Este no paga 50 centavos. Ya primeramente Dios, el día lunes yo les explicaré este tema de esto y ya voy a determinar cómo resolver este problema que yo mismo lo causé, ¿verdad? Así que mil disculpas, pero nos miramos entonces con ustedes el día lunes. Muchísimas gracias, compañeros, y les agradezco su tiempo. Muy feliz noche.